Bueno, yo estoy en un momento de mucha satisfacción presentando este libro. Desearía que en este momento argentino hubiera muchos magariños que realmente estén pensando la Argentina. El título es muy curioso, ¿no? Argentina 4.0, es un título evidentemente pensado para las nuevas generaciones, pero lo que está mostrando Magariños en este libro es una periodización muy original, ¿no? Una primera Argentina, que comenzó, la Argentina primera, que comenzó como fecha simbólica en 1810 y llega hasta los años 60 del siglo XIX, la Argentina que llamamos de la Organización Nacional. Una segunda Argentina que va del 80 al 30, que es la Argentina de la construcción del Estado. Una tercera Argentina que va del 45 hasta fines del siglo XX, que es la Argentina de la democracia de masas. Y por fin, esta Argentina 4.0, la cuarta Argentina, que es la Argentina que Carlos Magariños piensa como una Argentina de democracia de ciudadanos y ciudadanos. Este es un libro de los signos de los tiempos que merece leerse. ¿Por qué digo que merece leerse? Digo que merece leerse porque es un libro extraordinariamente accesible desde el punto de vista formal. Hay libros que son una gran puerta de roble, donde exclusivamente hay que entrar por ella para transitar el pasillo de un argumento, y hay libros ventana, como lo llamo yo, ¿no? Bien aireados, que abren múltiples caminos. Y realmente este libro de Carlos permite entrar en él desde el comienzo, pero a su vez abordarlo a través de una multitud de capítulos muy bien ordenados y muy rápidos de leer. Es un libro completamente opuesto a cualquier actitud mesiánica en el orden político. Es un libro que se opone a las actitudes mágicas que depositan en una personalidad salvadora el destino de una nación. Por ende, es un libro que está en contra del paternalismo, es un libro que reclama que cada uno de nosotros asumamos nuestra responsabilidad. En un momento en que el mundo y nuestro país padece un vendaval de irresponsabilidad, este es un llamado a la responsabilidad de cada uno, de asumir en nuestra propia conciencia de ciudadanos el destino de un país. La democracia es una apuesta a la horizontalidad. La horizontalidad que significa la combinación de niveles de igualdad con ejercicio activo de la libertad. Es un sueño que está inscripto en los orígenes mismos de nuestros países y que en algunos países es un sueño que comenzó a desarrollarse tempranamente. Entonces yo creo que este libro tiene el encanto de abrir el horizonte cuando la marcha de los acontecimientos nos está mostrando que por momentos el horizonte se cierra, ¿no? No es fácil pensar este mundo por consiguiente. No es para nada fácil, ¿eh? Si hay un problema en este mundo, es que los acontecimientos políticos, económicos y sociales marchan con mucha más velocidad que el pensamiento. Entonces, obviamente, frente a este panorama, hay otra pregunta que recorre todo este libro: ¿cómo recuperar el terreno perdido? Es un libro dirigido a la Argentina, no solo dirigido al mundo, fundamentalmente dirigido a la Argentina, pero a una Argentina que tiene que recuperar su antigua vocación universal. ¿Cómo recuperar el terreno perdido? Pues bien, recuperando el valor de las instituciones. La Argentina padece, como un organismo padece de insuficiencia cardíaca, la Argentina padece insuficiencia institucional. ¿Cómo recuperar el terreno perdido? Haciendo más transparente nuestra democracia y, sobre todo, prestando un oído atento a la nueva economía que está emergiendo en el mundo. Se pregunta Magariños, en un momento clave de su exposición, ¿por qué el capitalismo
genera tan pocos capitalistas? Es una pregunta clave que nos viene desde el siglo XIX, ¿no? El libro termina con 13 sugerencias, modestas, cautelosas, pero que vale la pena masticar y reflexionar sobre ellas. Los invito a hacerlos. Son sugerencias que van desde ideas de participación en la política apoyada en medios tecnológicos. ¿Cómo es posible que la Argentina todavía no tenga en el plano nacional el voto electrónico y sistemas de votación que existen ya en muchos países de América Latina? En segundo lugar, ideas muy interesantes que retoman antiguas discusiones de mi juventud acerca de la propiedad participada en las empresas, pero no a través de las ganancias, sino a través del accionariado. Y desde luego la gran tarea pendiente de la Argentina, ¿no? La gran tarea pendiente de la Argentina, porque si ha habido declinación en la Argentina es porque ha habido decadencia en la educación. Porque la bandera del ascenso argentino, la bandera de la constitución de la clase media en la Argentina fue la educación. Y hoy la educación está mostrando que es una masa cuantitativa sin calidad, sin disciplina y con una pérdida sistemática de horas de estudio en instituciones, en escuelas, en edificios que hasta están penetrados por la violencia. Son campos de acción, pero también hay una estrategia de la acción. Desde la teoría política del siglo XIX en adelante, hay una yo ascribo a ella, una gran corriente teórica, que es la corriente de la descentralización. ¿Cómo llevar a la práctica y transformar en cosa viviente un federalismo que en la Argentina es estéril, que está fosilizado? Magariños apuesta claramente por la descentralización, porque se da cuenta que sin una unidad de pertenencia y de participación razonable, es muy difícil lograr poner en marcha los mecanismos de participación transparente que él recomienda. Y yo creo que en ese sentido Magariños retoma la gran tradición sarmientina, ¿verdad?, tan atacada últimamente, que es pensar la ciudad. ¿Pero qué ciudad? ¿Con qué límites? Bueno, para esto nos plantea en los próximos años dos grandes desafíos, ¿no? Los desafíos de renovar un pacto fiscal, los desafíos de renovar un pacto federal y añadiría los desafíos de renovar un pacto de la seguridad ciudadana, que es necesario una nueva ciencia política para un mundo nuevo. Y creo que desde nuestra modesta circunstancia porteña, Magariños ha montado un mojón para seguir avanzando en esta línea. En el caso, además, presentando el libro de alguien que, aparte del tributo de la amistad, dejando de lado el afecto, es representante de una generación argentina joven, pero en el caso de él, además, ya con una muy buena experiencia, que tiene mucho que aportar en este momento. Carlos es alguien que ha actuado en la vida pública y en la vida académica a la vez, fue secretario de Industria, bueno, y durante 8 años dirigió la UNUDI en Viena, ¿no? También antes había estado en Washington, ahí como embajador económico de la Argentina, lo cual le ha dado una perspectiva en virtud de la cual, aún felizmente joven, tiene ya una experiencia que le permite escribir, hablar y pensar, no desde la simple teoría, ni tampoco desde el pragmatismo de los hechos, sin una conceptualización suficiente. Entonces, en ese contexto él hace este aporte, esta Argentina 4.0, que él le imagina como la etapa que debiera encarar la Argentina, lo que él llama revolución ciudadana, yo le llamaría, después de leer el libro, la Argentina globalizada. Es decir, la Argentina en el mundo. El momento más grande de la Argentina es cuando fue global. La Argentina fue muy grande cuando fue
realmente global, cuando estuvo insertada en lo que eran las grandes corrientes de la economía y del pensamiento de su tiempo. El futuro ya no es lo que era, porque efectivamente, Paul Valéry tiene esa magia de los poetas, ¿no? Esas sociedades de clase media que recién se hablaban y que están en el centro de todo esto, es la sociedad global. El mundo es inevitablemente global y él lo explica a través de China, a través de India, a través de todos los ejemplos inevitables, ¿no? Y es así. Los grandes esquemas ideológicos, los catosismos políticos se fueron cayendo uno tras otro. Y hoy estamos avanzando casi sin rumbo, en un mundo en el cual la ciencia y la tecnología son las que marcan el ritmo, como lo marcaron siempre. El tema de la libertad y el tema de la equidad, que es la tensión de la democracia. La libertad inevitablemente genera desigualdad, inevitablemente. Porque como los humanos somos distintos, libertad quiere decir expresión individual, pero también desigualdad. Y por otro lado tenemos una aspiración de equidad que está en la esencia misma de la democracia. Y esa es la tensión dialéctica que hay que administrar. La libertad absoluta nos lleva a despotismos, el igualitarismo excesivo nos lleva al estancamiento. Y allí está el equilibrio constante que tenemos que hacer para poder desarrollar nuestra sociedad. Es una sociedad que efectivamente van creciendo las clases medias. Han crecido en China, han crecido en India. Europa es, allá hace muchos años, una sociedad de clases medias, con sus ventajas y sus inconvenientes. Pero allí está, allí está. En América Latina también ha crecido, pero ha crecido menos de lo que se habla, porque hoy ya es difícil ajustar el mecanismo de clases tradicional a nuestra realidad. ¿Por qué? Bueno, porque la pobreza se mide por ingreso normalmente. Todos esos porcentajes que vemos es por ingreso. Entonces, seguro, se hace una tabla, se mide cuál es el ingreso mínimo de subsistencia, X, ¿no? Tantos dólares, 200 dólares, 300 dólares, por decir algo. Pero fantástico, si el Estado le da 150 o 200 dólares, salta la estadística y ese ciudadano es clase media, según la estadística, pero no según la realidad. Porque si pierde la Bolsa Familia de Brasil o el MIDES nuestro, vuelve a la misma situación de pobreza. La clase media es aquel ciudadano que es capaz de autosustentarse de un modo u otro, capaz de autosustentarse, que tiene una capacidad de vida autonómica, no de vida dependiente. Entonces, ese ciudadano al cual el Estado lo asiste en su emergencia y que hace bien en asistirlo cuando se trata de emergencia, no cuando se trata del código permanente, porque la emergencia es el momento en el cual el Estado debe estar. Cuando transformamos eso en el código permanente, destruimos lo que hizo la grandeza de estos países, que es la ética del trabajo. Argentina y Uruguay en eso, desgraciadamente, así como estuvimos hermanados en ser la vanguardia de la educación en América Latina, hoy no lo somos. Desgraciadamente no lo somos. Esto surge de aquí y es una gran reivindicación que tenemos que hacer porque ahí es donde se va a jugar toda la situación si queremos una república de ciudadanos. Allí yo creo que tenemos realmente un tema muy serio en la educación, que hoy requiere una doble dimensión de la educación en el sentido, digamos, científico, humanístico el término, y la educación en el sentido cívico. Y Carlos lo que apunta es a eso fundamentalmente, no es un recetario, como él bien dice, apunta medidas, y que creo que están en la buena dirección. Los partidos comienzan a esclerosarse, y por otro lado las corporaciones también se burocratizan, ¿no? Empieza a haber burocracias empresariales, burocracias sindicales, que se retroalimentan. La burocracia sustituye la forma por el fondo y vive para sí misma, para reproducirse a sí misma y asegurar naturalmente su sobrevivencia infinita. Hoy, el ciudadano, por un lado, tiene una sobreinformación producto de la sociedad de la información. Está sobrenoticiado. No sé si informado, porque el sobrenoticiamiento no necesariamente es información. Ahí tenemos realmente, digamos, realmente toda una nebulosa
digamos que el ciudadano se va distanciando, se va distanciando. Y eso es lo que se tiene que tratar de recuperar. Lo que quiero decir es que sí, el ciudadano tiene que lograr unos niveles de participación mayor. Está el presupuesto participativo, del cual hablás, tenemos experiencias bastante buenas en el Uruguay, bastante buenas, otras no tanto, pero en la democracia los famosos frenos y contrapesos Montesquieu siguen siendo una gran realidad, que es lo que le falta al mundo también, ¿no? El freno y el contrapeso, todo poder absoluto, loractum, ¿no?, tiende al exceso. Y es así. Entonces, la libertad económico-financiera, ya vimos lo que nos pasó en el año 8 con las hipotecas norteamericanas, que tú lo explicás muy bien, y decís, un problema en solo el 10% de las hipotecas norteamericanas armó una crisis global, del cual por suerte salimos, y salimos porque el mundo es también más abierto, y las economías son más abiertas. ¿Y qué nos salvó? Nos salvó China, nos salvó el Asia, con su demanda de alimentos, que hizo que nosotros acá en el Río de la Plata contorneáramos la crisis del 2008-2009 sin novedad prácticamente, sin novedad. Y sí, porque la soja arriba de $500, cuando valía 100, cuando yo estaba en la presidencia, me acuerdo, la leche en polvo costaba $500 la tonelada, ahora vale 3.000, y todo así, y todo ese aluvión formidable de demanda extranjera nos llevó a esta prosperidad que hemos vivido este año, lo cual nos lleva al otro debate, ¿no? ¿La hemos aprovechado bien? Bueno, ahí suerte variada, ¿no? Suerte variada. Yo diría que pongo una punta, digamos, a Chile y hasta Perú, y pongo la otra punta a Venezuela, un monumento al despilfarro más criminal y que da más ganas de llorar. Y en el medio estamos todo el resto con suerte variada, cosas que se han aprovechado bien, cosas mal. Pero basta ver que si tenemos una crisis de seguridad, una crisis de educación y muchas insuficiencias de infraestructura, es que no hemos aprovechado demasiado bien los tiempos de bonanza, que son aquellos en los cuales hay que invertir. Con mucho cariño para el autor y mucho respeto y mucha admiración, en esta etapa de mi vida estoy fundamentalmente, trato de estimular sobre todo a la nueva generación a que se incorpore a la vida cívica, a que se comprometa. La vida política es terrible, es devastadora, ¿no? Genera muchas heridas, muchos dolores, muchos sacrificios, pero de lo contrario, ¿quién va a hacer política? ¿Los irresponsables o los delincuentes, ¿no? Y bueno, hay que comprometerse, no hay que comprometerse. ¿Qué vamos a hacer? ¿Que nos vamos a equivocar? Y sí, te vas a equivocar muchas veces, pero si la gente que está capacitada, que tiene experiencia, que tiene capacidad de pensamiento, bueno, no se compromete tampoco, después tiene sentido responsabilizar a los partidos, porque uno dice, mira esto, lo que opinan, y bueno, sí, y si nadie les arrima pensamiento y nadie discute, ¿no, verdad? Bueno, desde ya que los debates, entonces yo creo que este libro es una oferta, una invitación, una ventana, como dijiste tú muy bien, una ventana a pensar, a reflexionar, un país como la Argentina, que fue un país grande, que sigue siendo un país grande. Yo estoy convencido que Argentina necesita organizar su agenda y entrar en una nueva etapa. Por eso este libro es acerca de 3 cosas: cambio, futuro y soluciones. Más que una época de cambios, yo pienso que vivimos un verdadero cambio de época. No solo por estos tópicos que acabo de mencionar, sino porque hay algunos hechos fundamentales que cambian completamente la dinámica política y económica que veremos los próximos años. Por primera vez, los países emergentes contribuyen el 50% del Producto Bruto Global, a paridad de poder de compra, es decir, descontando los tipos de cambio. El segundo elemento que me parece a mí que configura un cambio de época es la emergencia de una nueva clase media global, medida por los estándares de quienes gastan entre 100 y 1.000 pesos por día a valor de nuestra moneda. En 2010, 54% de la clase media global vivía en Europa y en Estados Unidos. En 2020, 54% de la clase media global va a vivir en Asia. Por eso este libro propone hablar del cambio pensando en el futuro. Un futuro muy difícil de descifrar, muy difícil de dibujar, pero donde hay algunos elementos que pueden percibirse. El poder se desplaza al este, vamos a vivir en un mundo hiperconectado, muy bien describía Julio
ese fenómeno. Hoy tenemos 5.500 millones de personas con acceso online, pero solamente 4.500 millones de personas tienen acceso a un toilet, a un baño como el que ustedes conocen. Y lo mismo ocurre con este conjunto de revoluciones tecnológicas, porque no vivimos una revolución tecnológica basada en la informática, sino varias revoluciones tecnológicas que se influencian recíprocamente. La forma de producir bienes y servicios en el futuro sin duda se va a modificar, pero sobre todo lo que está marcando esta revolución tecnológica es que por primera vez la capacidad agregada de producción de la raza humana en el planeta cambia el balance de fuerzas con la naturaleza. En el año 2008, la producción de bienes y servicios del planeta representó 1,5 veces sus recursos naturales a la tasa de reproducción normal. O dicho de otro modo, hubiese sido necesario 1,5 planetas para producir los bienes y servicios que consumimos en el año 2008. Y en mi opinión, todos estos fenómenos van a diseñar, van a dibujar, van a modelar un nuevo modelo de representación política. El palpable descontento de los ciudadanos con la democracia en todas las latitudes y en todos los países reconoce múltiples explicaciones, desde el descontento con la concentración económica, las fallas de la globalización, la falta de ingresos. Pero será imprescindible entonces pensar cuáles son los ejes estratégicos de ese nuevo modelo de representación política. Y es probable que, aunque se fuera por necesidad, los municipios, los gobiernos provinciales, las instancias políticas que están más cerca de los ciudadanos se conviertan en un mecanismo estratégico para trabajar sobre el descontento de la gente con la política. Por eso, para enfrentar ese futuro de cambios, necesitamos soluciones. Y las soluciones no van a venir de ningún liderazgo iluminado, de ningún realismo mágico. Las soluciones van a venir a través de instituciones. No hay casos registrables en la historia donde un país se desarrolla a largo plazo si no es a través de sus instituciones. Un partido político, un líder político le pueden dar un periodo relativamente corto en su historia de prosperidad, pero el desarrollo a largo plazo es únicamente resultado de instituciones. Necesitamos un nuevo contrato social. En América Latina y en nuestro país hemos vivido sobre un contrato social donde las clases medias o las clases más acomodadas pagan pocos impuestos a cambio de no recibir servicios. Y se pagan sus servicios de salud, de educación, privadamente, durante un tiempo prolongado. Pues bien, la necesidad de mantener poblaciones crecientes y poblaciones que envejecen van a cambiar ese equilibrio fiscal y harán necesario un mayor nivel de tributación. Y todos lo sentimos todos los días cuando pagamos los impuestos. Y bienvenido sea que esos impuestos vayan a ayudar a nuestros compatriotas que están más necesitados y que tienen problemas de marginalidad. Sin embargo, crecientemente tendremos que mejorar la calidad de los servicios y tendremos que encontrar nuevas formas de gestión para esos servicios. Por eso es muy importante que pensemos en una sociedad compuesta de emprendedores sociales, de emprendedores en las empresas, de emprendedores en la política, gente que tome la iniciativa para resolver los problemas que tiene enfrente y que tenga acceso a los mecanismos de decisión para proponer soluciones para resolver problemas concretos. Argentina, como bien decía el presidente Sanguinetti, es un país muy rico, pero no por la riqueza de sus suelos o sus mares continentales, sino porque tiene mucha riqueza, más o menos 1,5 metros arriba del suelo, en la cabeza y el corazón de sus líderes políticos, pero también de los miembros de la sociedad, de esa sociedad solidaria y comprometida, que estoy seguro va a pensar seriamente cómo trabajar sobre soluciones a largo plazo a través del sistema político, y si el sistema político no lo provee de manera propia. Muchas gracias por venir esta noche.